Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Matices. Hoy decidimos salirnos un momento del tema electoral, en el que mañana, por cierto, continuaremos con la entrevista a Fabricio Alvarado, que es candidato presidencial de Restauración Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada más un par de anuncios parroquiales antes, como decimos en el pueblo, que siempre antes de la bendición le recetan a uno todos los anuncios parroquiales. Mañana estará Fabricio Alvarado con nosotros, el viernes también tendremos un programa político, el lunes tendremos el debate de candidatos a vicepresidentes de la República. En ese debate vendrán los 4 candidatos a vicepresidentes, los 8, pues son 2 por partido, de los 4 partidos que encabezaban las encuestas al lunes anterior, que es el momento en el que giramos la invitación formal. Fue el corte oficial para este debate, así que vendrán los 2 vicepresidentes de Juan Diego Castro, los 2 de Antonio Álvarez, los 2 de Rodolfo Pisa y los 2 de Rodolfo Hernández. Esto ha generado, desde que lo anunciamos en la mañana, que nos preguntaran hace un rato en redes sociales si serán los mismos invitados a ese debate de candidatos a vicepresidentes, los invitados al debate presidencial del 29 de enero. La respuesta es no serán los mismos. Más tarde o mañana le daremos a conocer ya a los invitados al debate presidencial de Monumental del 29 de enero, así es que espero estén atentos a esto. Hoy vamos a hablar sobre pensiones alimentarias. Está con nosotros el abogado Ovidio Pacheco. Él estudió Derecho Penal, sin embargo, durante los últimos 20 años ya se ha especializado en temas de familia, así es que, don Ovidio, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Sí, muchas gracias, buenas tardes. Aquí estamos a la orden, con mucho gusto para las consultas que usted quiera hacernos. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Quería... Además, antes recordarles en todas las plataformas en las que nos pueden seguir y en las que pueden comunicarse con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo en la radio, en 93.5 en FM. Estamos en vivo en internet, en monumental.co.cr, que le permite a usted escucharnos en cualquier parte del mundo. Estamos en su teléfono celular, en CR móvil. Estamos en Facebook Live, transmitiendo ya a partir de este momento, bajo la cuenta de Noticias Monumental, gracias a las 40 personas que ya de arranque empezaron con nosotros en Facebook Live. También estamos en Canal 2 esta noche en reprise a partir de las 8 de la noche y reprise en radio también a partir de las 9:30 en Monumental. Ustedes pueden plantearme sus consultas para yo trasladárselas a don Ovidio a través del Facebook Live, ahí estoy leyendo todos los comentarios, o a través de Twitter, que es @monumentalcr. Les decía que hablaremos de pensiones alimentarias. Iremos concentrándonos a lo largo del programa desde un tema muy amplio a un tema más específico. Así es que, don Ovidio, empecemos, por favor, en términos generales de la pensión. ¿Qué es la pensión alimentaria? ¿Efectivamente es solo alimentaria o es para cubrir gasto general o es para seguir como si ambos progenitores estuvieran juntos, el mismo estilo de vida de los hijos? La pensión alimentaria es un término muy amplio, en realidad no es solo alimentos como se podría pensar por la descripción o por el nombre por el cual se le conoce, sino que la misma incluye vestido, alimentación, estudio, entretenimiento y tiene que ser esta pensión alimentaria fijada en el momento en que exista la disputa legal de acuerdo a las posibilidades económicas de quien la otorga y de las necesidades de quien la va a recibir. Uh-huh. Además, últimamente, en los últimos años, se ha venido dando jurisprudencialmente una posición que debe ser tomada en cuenta a la hora de fijar pensiones alimentarias, que es respetando el nivel de vida acostumbrado.
Eso de respetar el nivel de vida acostumbrado es, desde mi punto de vista, muy relativo, y eso es una opinión mía. Sí. Eso no lo dice, por supuesto, la ley. Pero es muy amplio. Es amplísimo y además es casi imposible. Es casi imposible, porque normalmente cuando se da un proceso de pensión alimentaria, digo normalmente porque no es estrictamente, puede darse, sí, claro, viviendo la familia junta. O que nunca hayan vivido juntos. O que nunca hayan vivido juntos, sí. Pero en el caso de que es una familia que se separa, que hay divorcio, que hay separación, ese tipo de cosas, a la hora de darse esa separación, mantener el estilo de vida acostumbrado va a ser difícil. Y digo eso porque al separarse la familia, ya los gastos se van a duplicar. Hay dos casas, hay que comprar otro carro, probablemente si solo había uno, hay que amueblar la segunda casa, hay que pagar 2 recibos de luz en lugar de uno, hay que pagar 2 recibos de agua en lugar de uno, 2 de cable, 2 de internet, y entonces ese nivel de vida acostumbrado que se pide y que se aplica en las pensiones alimentarias no siempre es tan fácil, y desde mi punto de vista como opinión no es tan cierto. Y además le quiero preguntar, en los casos en los que usted ha estado presente, ¿qué pesa más ante el juez de familia a la hora de fijar esto? Pesa efectivamente decir, sí, el progenitor que se separa, el que sale de la casa, tiene que incurrir en sus nuevos gastos. ¿Eso lo toma en cuenta normalmente el juez o no? Principalmente dice, no señores, a mí no me importa que usted se vaya, se mantiene el mismo nivel de vida. Normalmente, en mi experiencia, que son muchísimos casos, hoy tuve que contestar 2, por cierto, pensiones alimentarias, y contestar unos documentos que me pusieron en conocimiento. Normalmente, desde mi punto de vista, el juez no lo toma en cuenta. Yo creo que está equivocado, esa posición es equivocada. Normalmente, por supuesto que existen excepciones, no podríamos meter en un mismo saco a todos los profesionales que tienen que resolver este tipo de juicios, pero de mi experiencia, eso se toma en cuenta muy poco. Usted dijo al inicio del programa, a nivel jurisprudencial, para los que no somos abogados, esto significa que son sentencias repetidas, digamos, bajo el mismo argumento. Cuando me dice esto, ¿está hablando del juzgado de familia o ya a nivel de sala, que sería la sala segunda de la Corte la que ve esos temas? Sí, bueno, la jurisprudencia en pensiones alimentarias se da no solamente por el juzgado de familia, ni por los juzgados de pensiones, sino también por la sala constitucional. En pensiones alimentarias solamente hay 2 instancias, solo hay una instancia, que es juzgado de pensiones y juzgado de familia. Okay. Sí, entonces la jurisprudencia viene por ahí, y sobre todo la que más debe respetarse, por supuesto, porque es de acatamiento obligatorio para los jueces y para los juzgados, es la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que siempre ha metido mucho la mano en el tema de pensiones alimentarias y siempre se aplica lo que diga la Sala Constitucional. Me están cayendo una lluvia de preguntas, así es que creo que voy a abordar los temas que yo tenía listos muy rápido, porque necesito darle campo, por supuesto, a los oyentes y a los televidentes a través de Facebook Live que han planteado sus preguntas. El ingreso, no solo el gasto de los menores en este caso, el ingreso del progenitor que tiene que dar pensión, ¿es tomado en cuenta por los jueces? Sí, hay 2 elementos principales, ¿verdad? Hay muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta, pero los principales son la capacidad económica de quien la paga o quien la otorga, y las necesidades de quien la recibe o quien la percibe. Eso en principio son los elementos que deben iniciar tomando en cuenta el juez. Es más, son requisitos de la demanda decir cuáles son las necesidades y cuál es la capacidad económica de la parte demandada, que puede ser hombre o mujer, no necesariamente solo hombre, ¿verdad? Claro, si cambia el ingreso del progenitor que tiene que dar pensión, es decir, Randall Rivera tiene que dar una pensión de 500,000 colones, ¿verdad? Pero resulta que dejo de trabajar aquí y entonces mi ingreso cae a la mitad. Eso puede ser revisado por un juzgado de familia. Sí, lo que se dicta en una pensión alimentaria no está escrito en piedra nunca. Existe una estipulación legal para la modificación de la pensión alimentaria. Y el requisito básico para que se modifique la pensión alimentaria es el cambio de circunstancias. Cambio de circunstancias puede ser de la parte que la percibe o que la recibe, o de la parte que la está pagando, que está obligada a pagar la pensión alimentaria. Tengo un caso muy, muy interesante que en este momento, hace pocos días se arregló, en donde un cliente mío era una persona con trabajos en
empresas transnacionales muy reconocidas, tenía un salario altísimo en dólares y por eso se había obligado a pagar una pensión alimentaria alta de varios millones de colones. De un pronto a otro se quedó sin trabajo y tuvo que seguir pagando la pensión alimentaria, estuvo interponiendo procesos de rebajo de pensión alimentaria en donde todo lo que él decía pues nadie se lo creía, hasta que por fin terminó en la cárcel por más de 50 días y ahí pudimos bajar la pensión alimentaria probando que había cambiado las circunstancias de él y que evidentemente ya no podía seguirse sosteniendo la pensión que se había fijado inicialmente. Por supuesto que se puede cambiar por cambio de circunstancias. Le puse el ejemplo para abajo, es decir, le puse mi ejemplo. ¿Para arriba o para abajo? Ajá, pero Randall resulta que esa empresa paga muy bien, lo advierto. Pero digamos que me contrata la BBC de Londres y entonces mi ingreso se duplica. Porque ganaría en euros. Como yo que soy el que está pagando, digamos, en este ejemplo, podría pedir un cambio de circunstancia y subir mi pensión. Sí, el cambio de circunstancias puede ser para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo. Hay temas interesantes, inclusive internacionales, en donde artistas famosos se vuelven más famosos, ganan más dinero, se pretende obtener pensión alimentaria mayor a la que se está pidiendo, pero se ha llegado a discusiones en pensiones tan altas como esos casos, inclusive hechas con peritos psicólogos, que han determinado que no siempre es beneficioso para el acreedor alimentario, o sea, la persona que está recibiendo la pensión, aumentarle la pensión en sumas exorbitantes. Le pongo el ejemplo, un chiquito de 14 años o de 15 años que le entren 20 millones al mes de pensión, o con 18 años y está estudiando, que le entren 20 millones al mes, pues probablemente le vamos a hacer un daño, se va a volver loco, va a comprar carros, todas esas cosas que no se pueden manejar normalmente con la juventud. Entonces, no siempre se ha dicho que es suficiente el cambio de circunstancias a favor, hablando en términos económicos, de la persona que la da para aumentar la pensión, pero sí es una posibilidad para hacerlo y normalmente lo que se toma en cuenta para presentar un incidente de modificación de la pensión alimentaria hacia arriba. Claro, el detalle está en que el progenitor que dé la pensión, digamos, sus hijos particularmente, aquí no estoy hablando de la pensión alimentaria sobre el otro progenitor, sino sobre los hijos, digamos, si el progenitor sube el estilo de vida, aunque ya no viva con sus hijos, pues la lógica y el amor paternal nos hace pensar que entonces él y sus hijos, aunque no vivan con él, suben el nivel de vida de manera conjunta. Eso es lo normal, y eso no se hace en forma automática, ¿verdad? Las partes tienen que solicitarlo en la vía judicial, en el juzgado de pensiones alimentarias respectivo, y probar que en realidad ese cambio de vida se está dando en favor del padre o de la madre que esté obligada a pagar pensión alimentaria, o del familiar, porque no solamente es el padre y la madre. Claro. Eventualmente, y podría darse un aumento del monto de la pensión alimentaria. ¿Cuándo será el momento? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta qué edad se paga pensión? La pensión alimentaria en principio se paga hasta los 18 años, en principio, pero se da la posibilidad que si cumpliendo algunos requisitos de ley se pueda seguir percibiendo por parte del acreedor alimentario pensión hasta los 25 años. ¿Cuáles son esos requisitos? Que estudie, que esté estudiando para adquirir una profesión u oficio. No es que un cursito de manualidades, esa era la pregunta, ni un cursito de inglés, no, para una profesión u oficio. Que tenga carga académica suficiente, eso tiene una interpretación que ha dado inclusive de la Sala Constitucional, y que tenga buen rendimiento. Buen rendimiento son buenas notas. Que pase las materias, carga académica suficiente, es que lleve el bloque completo, que es lo lógico, ¿verdad? Sí, porque si no, uno podría decir, bueno, sí, llevo una materia de la U, voy una vez a la semana y mantengo la pensión alimentaria. Sí, tengo un caso muy interesante, por cierto, de un empresario aquí muy conocido en el país, que tenía una empresa ya de hace 60 años, ¿verdad? Se le interpuso primero una pensión alimentaria altísima,
8 millones de colones. Estuvo pagando eso por mucho tiempo, luego se modificó a 4 millones y en ese interín, pues uno de los beneficiarios alimentarios, uno de los de las personas que recibía la pensión alimentaria, los acreedores alimentarios, había cumplido 18 años y estaba estudiando en una universidad. Ya tenía 5 años de estar estudiando en una universidad una carrera. Según el programa de la universidad, la carrera se terminaba en 4 años y medio, una cosa así. Ya tenía 5 años, y cuando fuimos a hacer el estudio de cómo le iba a la universidad, que eso solo lo puede pedir el juez cuando ya son mayores de edad, no puede hacerlo el padre, claro. Resulta que no había aprobado ni la mitad de las materias. Matriculaba los bloques completos, se quedaba en la mitad o más de las materias, con 20 de nota, 30 de nota, y había venido recibiendo durante esos años pensión alimentaria por millones de colones. Pues evidentemente eso no es justo y tampoco es legal, y es un tema que tiene que revisarse siempre dentro de las pensiones alimentarias y mantener la vigilancia la persona que debe pagarla. Entonces, requisitos es estudiar para una profesión u oficio. U oficio, sí. Sí, no es que me metí a un curso de inglés. No. Okay. No es ni que me metí a un curso de inglés, ni uno de manualidades, no, es para una profesión u oficio. Tener carga académica suficiente, eso se ha interpretado por parte de la Sala Constitucional, que es el bloque completo de la universidad, ¿verdad? Si es que están en la universidad ya, o el colegio que lleve las carreras completas. Y tener buen rendimiento. Y buen rendimiento, que son buenas notas. Ok, señores, no se desesperen, ya voy con las preguntas que nos están mandando en redes sociales, en el Facebook Live de Noticias Monumental, que además aprovecho, de Noticias Monumental, aprovecho y les pido el favor, siempre es un favor, está por supuesto a su entera disposición, de si le gusta el programa y le interesa el tema que estamos tratando hoy, comparta el link, por favor, así logramos que más y más gente esté viendo Matices en vivo a través de Facebook Live, y además queda el video para cualquier persona que lo quiera ver, así es que si me hacen el favor personal de compartirlo, se los agradezco mucho. Dice Alexis, ¿cuál es la resolución de la sala a la que usted se está refiriendo con la interpretación de la carga académica? Se dio una resolución de la sala, aquí no tengo el número conmigo. No sé, porque si no se lo quedamos debiendo a Alexis, sí, pero le prometo que se lo contestamos. No la tengo, pero sí hay varias resoluciones de la sala, y hay también recomendaciones del Consejo Superior del Poder Judicial que hablan de ese tema. Sí, yo tendría que buscarla, en algún lugar la tengo por aquí, pero tendría que sacar el rato para buscar la resolución. Pero sí existe, o sea, téngalo por seguro que jurisprudencialmente lo puede encontrar muy fácilmente. Ok, gracias Alexis, te debemos la respuesta. Franca Barca dice, ¿por qué a los que pagamos pensión alimentaria nos piden salario escolar si uno no tiene eso? Está hablando de trabajadores privados, porque los públicos sí lo tienen. Uh-huh. Bueno, vea, eso también tiene resolución de la Sala Constitucional. Cuando se creó el salario escolar, por supuesto, y que aún sigue siendo muy diferente para el sector público y el sector privado, se comenzó a hablar de ese tema. Uh-huh. Antes de que existiera el tema del salario escolar, lo que se daba era una solicitud de pagos de gastos extraordinarios dentro de las pensiones alimentarias, que tenía que presentar la parte actora, aportando los recibos de cuánto había gastado para entrar a la escuela, al colegio, a la universidad, y entonces se lo cobraban al deudor alimentario, y eso era procedente. Luego se comenzó ya a hacer la recomendación, una vez que pasaron estas leyes por parte del Consejo Superior en el año, me parece, 97 del Poder Judicial, a los jueces comenzaron a recomendar que se fijara el salario escolar o los gastos de entrada a clases, que se llama ahora, en la misma forma que se hace con el aguinaldo. Y entonces interpretó la sala que, así como el aguinaldo, que también primero comenzó por interpretación, ¿verdad?, hasta que después se incluyó en la ley de pensiones alimentarias, que así como el aguinaldo es una costumbre social, son gastos normales que se dan en diciembre para todas las personas, igual pasa en enero. Entonces, en enero, para que las partes no tuvieran que estar llegando a meter procesos de cobros de gastos extraordinarios, pues se hizo de esa forma, por medio de una recomendación del Consejo Superior, uh-huh, del Poder Judicial, y lo comenzaron a aplicar los jueces. Ahí se dio un problema grande, la gente comenzó a meter recursos de habeas corpus cuando les interponían el apremio corporal porque no habían pagado los gastos de entrada a clases o el salario escolar, uh-huh, pero la sala al final dijo que sí era procedente y que sí era aplicable y tiene que cobrarse. Entonces, si uno es deudor de pensión alimentaria
reciba o no salario escolar, tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Ok. Dice Juan José Badilla, cuando un hijo menor de edad se traslada a vivir a otro país de forma permanente, ¿qué pasa con la pensión? Bueno, en principio él sigue teniendo derecho a la pensión. Tendría que accionar la parte para decir que está en otro país, que ya no necesita la pensión y probar el cambio de circunstancias si es mayor de edad. ¿Y si está estudiando, necesita la pensión? Si está estudiando y si tiene carga académica suficiente y buenas notas. Si tiene necesidad de pensión, pues sí tiene que seguirlo pagando. ¿Y si es menor de edad también? Si es menor de edad también. Rafael Mora dice, excelente programa, licenciado Pacheco, orgullo turrialbeño. Muchas gracias. Rafael Mora. Tomás Gutiérrez dice, es una consulta repetida, que era por qué le aplican a un hombre el salario escolar si él no tiene ni retienen el dinero para ese rubro. Kenneth Ortiz dice, mi padre tiene 73 años, recibe una pensión de 120,000 colones mensuales, pero le debitan de la pensión un monto de 70,000 colones por una pensión alimentaria de un hijo que tiene 19, que ya no estudia, además del aguinaldo y del salario escolar que le debitan de la misma pensión. Sí, bueno, la pensión alimentaria se la pueden debitar de donde sea. Es más, la pensión alimentaria es la única deuda que tiene pena de prisión en este país. Las demás fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional hace muchos años ya. Lo que tiene que hacer, por supuesto, es interponer un proceso de exclusión de pensión alimentaria y probar que el acreedor alimentario no tiene ni carga académica suficiente, ni buenas notas, ni está estudiando. Si es mayor de 18 años, no tiene derecho a pensión alimentaria. Tenido muchas experiencias, tal vez amargas en ese sentido, muchos casos como ese, en donde, por cierto, la Sala Constitucional también haya dictado sentencias y que dicen que no es suficiente que al momento de cumplirse 18 años por parte del acreedor alimentario simplemente no estudie, no tenga carga académica suficiente, no tenga buenas notas para quitarle la pensión. Tiene que haber una acción de la parte afectada que pida y que pruebe eso. Entonces, mientras... en automático se sigue pagando la pensión. Se sigue pagando la pensión. Es más, en los tribunales se da una costumbre que no sé ni para qué se da. Me parece que eso ni debería existir. Cuando cumplen 18 años le previenen al acreedor alimentario, a quien recibe la plata, le dicen, mire, pruébeme que está estudiando y que tiene notas, que está matriculado. Lo prueba, muchas veces no está matriculado o no tiene buenas notas o no está sacando una profesión oficio y no pasa absolutamente nada. Siguen recibiendo la pensión. Y la otra parte tiene que presentar un incidente de exclusión para quitar la pensión alimentaria, para probar eso. Y, por ejemplo, en un caso que tengo en este momento, desde mayo del año pasado se presentó y a estas horas ni siquiera se ha fijado la audiencia. Es decir, se ha percibido pensión alimentaria de cerca de 1 millón de colones al mes por una persona que no está estudiando, que no tiene carga académica suficiente, y si no tiene carga académica suficiente, pues es imposible. Que no tendrá que devolver, ¿verdad? Que no tendrá que devolver. ¿Qué pasa cuando es una persona menor de edad, 16 años por ejemplo, y se sale del colegio? No pasa nada. En cuanto a pensiones alimentarias no pasa nada, tiene que seguirse pagando. ¿Y si se sale del colegio y empieza a trabajar a los 16 años? Tampoco pasa nada. Bueno, uno de los presupuestos para que haya pensión alimentaria es que, o para que se excluya la pensión alimentaria, es que la parte que la percibe deje de necesitarla. ¿Verdad? Eso es uno de los presupuestos para que deje de existir la obligación de pensión alimentaria. Si esa persona de 16 años tiene permiso para trabajar, tiene un salario, está reportado en la caja, pues me parece que debería dejar de percibir pensión alimentaria porque está incurriendo dentro de uno de los incisos del Código de Familia, artículo me parece 173, que dice que si deja de necesitarla, no tiene derecho a pensión alimentaria. Se va a dar la discusión de que todavía es menor de edad, que todas esas cosas, pero habrá que resolver en ese sentido. Bueno. Gracias a Gerardo Porras, que nos reporta sintonía también. Cristina Calderón dice, cuando ya tienen la mayoría de ¿qué pasa? Ya lo habíamos respondido. Franca Barca plantea una pregunta muy interesante. ¿Se pueden comprar los útiles en vez de darle el dinero para asegurar que sea para eso el dinero y no para otra cosa? Bueno, depende de lo que diga la resolución del juzgado, depende si existió algún tipo de conciliación o acuerdo entre las partes. Se da mucho que la parte en un acuerdo entre partes se obliga a ir a comprar los útiles. Pero normalmente en una sentencia de pensión alimentaria, si no hay acuerdo entre partes, es pagar el dinero. Lo no hay automático, nada que hacer. Lo de oficio es pagar el dinero. Es pagar el dinero.
A menos de que haya un acuerdo. Porque Frank pregunta, ¿cuándo será el famoso 50-50? No sé a qué se refiere, debe ser que cada una de las partes pagará la mitad de los útiles. Sí, bueno, mire, es que mucha gente, yo lo escucho todos los días. Mire, licenciado, es que la ley dice que lo que usted tiene que pagar es un 30% de su salario, o que usted tiene que pagar el 50% y la otra parte, que puede ser la mujer o el hombre, tiene que pagar el otro 50%. Esa regla no existe, ¿verdad? Sí, eso es un mito. Lo que sí se dice que es de acuerdo a las posibilidades de las partes. Una de las posibilidades de las partes es cuando el menor vive con alguno de los progenitores, ¿verdad? El padre o de la madre. Sí se toma en cuenta las posibilidades económicas de la persona con la que vive. Pero usualmente lo que dicen la mayoría de las sentencias, y eso es lo que he visto yo, es que la parte con la que vive el menor pues está pagando salario en especie, que es que le está dando de comer, lo está vistiendo, le está lavando la ropa, le está ayudando en el estudio, lo lleva a la escuela, lo trae a la escuela. Todas esas cosas generan gastos, es un gasto en especie, y normalmente lo que va a predominar es la capacidad económica de quien paga la pensión alimentaria. No quiere decir que no toman en cuenta, pero no es tan importante como sí la capacidad económica de quien la paga. Diego Ajoy nos cuenta su historia, dice: un juez me puso una pensión de más de lo que yo gano, o sea, más del 100% de mi ingreso. ¿Cómo pasan estas cosas? Todos los días, eso pasa absolutamente todos los días. No debería pasar, pero pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se inicia un proceso de pensión alimentaria, existe un instituto que se llama la pensión provisional, que la fija el juez en forma automática cuando se presenta el proceso de pensión alimentaria en el juzgado. El problema que se da ahí es que cuando se fija la pensión alimentaria solamente se ha escuchado a una de las partes normalmente, y solamente existe la prueba de uno de los lados, que fue el que interpuso la pensión. Entonces el juez tiene que creerle a lo que dice esa parte. Se dan excepciones. Ahora se ha intentado una nueva modalidad, que es una audiencia previa de conciliación, que inclusive se hace antes de que se le dé traslado a la demanda y se fije la pensión provisional, pero no siempre funciona, y al final pues termina fijándose una pensión alimentaria con vista de la prueba solo de una de las partes. Y no es extraño, y pasa todos los días, que le fijan una pensión mayor a los ingresos reales de la persona obligada. Para eso existe también una solución, y es un recurso, eso tiene recurso de revocatorio, recurso de apelación de la resolución que fijó la pensión provisional. Entonces usted tiene que correr a probar que estos son sus ingresos reales. Ojalá, si es asalariado, pues es muy fácil. Si no es asalariado, traer la prueba pertinente y las certificaciones de ingresos y lo que pueda llevar para probar que no. Rápida. El recurso de revocatoria normalmente es rápido porque lo resuelve el mismo juzgado. Pero usted se lo plantea al mismo juez. Al mismo juez. ¿Pero la apelación? La apelación normalmente no es tan rápida. Depende de cuál juzgado le toque o de cuál circuito judicial. En unos es más rápido que en otros, pero no es tan rápido. O sea, tenga usted por seguro que va a tener que ir a pagar la pensión provisional fijada durante algunos meses. Voy a pasarme a Twitter un momento. Andrés pregunta: ¿y si el que paga la pensión alimentaria de un menor de edad muere, la pensión muere con él o alguien más tiene que asumirla? Uno de los causales de extinción de la pensión alimentaria personal es la muerte de una de las partes, o el que la recibe o el que la paga. Pero también existen obligaciones a los familiares, ¿verdad?, que tienen que pagar pensión si muere la persona. Pueden demandar a los abuelos o pueden demandar a los tíos. Existen obligaciones también de familiares que podrían llegar a responder eventualmente por la pensión alimentaria si el que murió fue el obligado alimentario. ¿En qué sentido? Los abuelos son responsables por la pensión alimentaria después de que se ha demandado y se ha probado que el padre no tiene posibilidades de pagarla. Pueden ser ellos perseguidos en la vía judicial. Los abuelos. Los abuelos y también los tíos ahí pueden demandarse. También los tíos pueden ir. Conozco casos en que hasta los hermanos, he visto casos hasta que los hermanos han tenido que pagarle pensión alimentaria. Un caso específico a una persona que tiene una incapacidad permanente,
y que no puede trabajar. Murió el padre del muchacho y a los hermanos los persiguieron judicialmente y están pagándole pensión. Pero sí, los familiares también tienen una obligación secundaria con respecto del obligado principal. Eduardo Robert dice, tengo una hija que está en Estados Unidos, ella salió con todos los permisos. Llevo 4 años que la madre no deja que tenga contacto con ella, pero pago la pensión al día. ¿Existe alguna forma de poder obligar a la madre a abrir el canal de contacto desde acá, ya que la madre no viene a Costa Rica? Bueno, sí existen formas, no son fáciles, ¿verdad? Hace poco pues existió la condenatoria de una madre penalmente aquí en este país, en un juicio donde yo penalmente fui parte, con una querella porque no le estaban prestando el hijo. La primera vez entiendo que una mujer ha sido condenada en Costa Rica penalmente por no llevar o no respetar el régimen de interrelación familiar o régimen de visitas, como se le conoce. No le prestaba el hijo al padre y entonces se dio en muchas ocasiones, se constituyó la prueba y pues resultó una condenatoria de la señora. En este caso, lo que tenía que hacer es usted interponer un proceso de régimen de visitas o interrelación familiar, que es como se llama correctamente, pero a ella habría que notificarla en Estados Unidos. Hay varias formas de hacerlo. Usted puede hacerlo con un notario que se lo lleve allá y la notifique, con el cónsul, también de Costa Rica, que esté en la ciudad respectiva. Sí hay formas de notificarlo, ¿verdad? Pero no es tan fácil, es costoso, pero sí se puede hacer, y si no cumple con el régimen de interrelación familiar, se le puede acusar penalmente por desobediencia de la resolución judicial que la obligaba a ello. Pregunta un oyente que me pide guardar su identidad. La pensión por escuela, es el salario escolar. El salario escolar. ¿A qué edad rige? Cuando el niño entra a kinder, es decir, al sistema normal, o inclusive antes cuando se incluye en prekinder o en materno. Bueno, lo que se dice en pensiones, eso no está en la ley. El salario escolar viene del Código de la Niñez y la Adolescencia y viene después del Convenio Interamericano de Derechos del Niño. Lo que se dice es que para que tenga derecho al salario escolar tiene que estar estudiando primero que todo. Se decía que tenía que tener 5 años. Luego se pasó 4 años y 3 meses y entiendo que ahora el Ministerio de Educación hizo un cambio y la parte anterior al primer grado de la escuela, que me parece que sería el kinder o el prekinder, es parte de eso, y autorizó a que los niños ingresen con 4 años. Si eso es así, que es nuevo, deberían tener al menos 4 años y estar estudiando. SA 406 dice, el tema de hoy de matices es un ejemplo más que deja en evidencia que hasta en los gays salimos más baratos al Estado. Pero bueno, solo nosotros amenazamos la familia tradicional. Saludos, Zach. 74 dice, buenas tardes, quisiera saber cómo procede este caso. Tengo un amigo que decidió reconocer como hija a una niña desde su nacimiento. Esta niña ahora tiene 17 años, se alejó de él, de su padre adoptivo, dejó de estudiar e incluso quedó embarazada. ¿Se puede solicitar eliminar el apellido para dejar de pagarle pensión alimentaria? Mire, eso es muy difícil. Cuando existe ya una filiación establecida por un reconocimiento, que pareciera que fue lo que se dio ahí, sí. Eso es casi imposible. La única forma de cambiar la filiación es si la misma se dio por error o engaño, nada más. Esas son las únicas 2 posibilidades. Si ahí hubo error o engaño, pues podría intentarse. He tenido varios procesos de esos. Pero si no es con error o engaño, usted lo hizo voluntariamente y se lo pueden probar. Error o engaño es cuando uno se da cuenta de eso, es por ejemplo que el hijo no era suyo. Sí, por ejemplo, usted está casado y viene y nace un chiquito, usted cree que es suyo y resulta que al final no era suyo. Eso es, o es que lo indujeron a cometer. El error es reconocerlo y el engaño pues es que no era hijo suyo. Así es. Germán Rojas dice, ¿cuáles son las fechas límites para pagar el salario escolar? El salario escolar en la primera quincena del mes de enero, o sea, ya pasó. ¿Primera quincena del mes de enero? Hasta el 15. Uf. Ya pasó. Dice Joe Thomas, si el hijo tiene 18 años y está en el colegio, ¿se debe pagar pensión? Sí, claro que se debe pagar pensión. Y si tiene 18 años
tiene carga académica suficiente y buenas notas, tiene que pagarlo. Es que si no, lo que está preguntando, entiendo, es, por ejemplo, si alguien ya es mayor de edad, pero sigue en el colegio porque se quedó. Sí, tendría Ahí que está probar. demostrado la carga académica. Si está demostrado que se está quedando, pues no tiene derecho a pensión, ¿verdad? Si se queda el propio. Sí, se queda el propio. O si matricula 2 materias para seguir recibiendo pensión, según él, hasta los 25 años, pues eso tampoco procede. Pero acuérdese que hay que accionar. Eso no es automático. Usted tiene que presentar un proceso dentro del expediente de pensión alimentaria, un proceso incidental, para que se cambie y se quite la pensión alimentaria al que no la está mereciendo. Ana Lorena Rodríguez dice, ¿qué se hace con la pensión de hijos a padres? Yo no trabajo y aún así me exigen cuando ellos tienen pensión laboral. Pues sí, eso también es una posibilidad de hijos a padres. Sin embargo, usted puede probar en un tribunal si su padre no le ayudó a usted cuando usted lo ocupaba, ¿verdad? Sería el padre indigno. Usted podría accionar para que lo declaren indigno y pues perdería el derecho a la pensión alimentaria. Si es así, pues... Y si sí lo ayudó, vamos a ver, si lo ayudó, pero tiene pensión el padre o la madre. O sea, ¿tiene un ingreso? Si tiene un ingreso, tendría que probar que no necesita la pensión alimentaria. Son los presupuestos del Código de Familia para dejar de pagar pensión alimentaria, que la otra parte no lo necesita. Porque la otra parte... Depende, si es una pensión lo que tiene, pues es muy fácil probarlo. Si tiene un salario o si tiene muchos bienes. Claro, pero habría que demostrar que la pensión es suficiente para su estilo de vida. Sí, claro. Juan Vázquez dice, ¿en qué caso el esposo puede solicitar pensión a la esposa? Bueno, vea, el esposo a la esposa, bueno, en principio las dos partes tienen el mismo derecho. En principio eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Se da muy poco, pero igual, cuando las posibilidades económicas de la mujer son mayores a la del hombre y el hombre no puede subsistir por sí mismo y lo prueba, puede pedir pensión alimentaria, los mismos presupuestos que de los hijos. ¿Pero eso se da? Claro, sí se da, pero no es tan común, pero sí se da. Pero vamos a ver, lo que quiero saber es, ¿no es tan común porque no se acciona? Es decir, porque no se acciona. Porque no va y no se pide, porque no se el pide. juez no otorga. Porque no se pide. Okay. Porque no se pide. Y el juez también puede tener algo de culpa. Puede tener algo de culpa en eso. Rick Brenner dice, para 2 adultos mayores con hijos profesionales, siendo que los señores ya no producen, ¿pueden pedir pensión a sus hijos? Claro que sí. Lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Si prueban la necesidad y la capacidad de pago de los otros. Dice Frank, que nos había preguntado antes, dice, es que creo que el dinero no lo usan en la niña, puedo comprar los útiles y presentar facturas, solo si hubo el acuerdo, dice. Solo si hubo acuerdo. Si no se corre el riesgo de que lo acusen de que lo incumplió. Que le dicten apremio inmediatamente y entonces ahí sí habría un problema y para poder revocar ese apremio o que se lo levanten, tiene que depositar el monto al que estaba obligado. Ronald Álvarez dice, ¿es cierto que a partir de este año la pensión es 50-50? No, en este momento eso no es cierto. No, no es cierto. Ronald, elimina el mito de una vez. Sí. Dios guarde. Joe Thomas dice, ¿el salario escolar se paga hasta en qué momento? ¿El salario hasta en qué momento? O sea, hasta ¿cuándo inicia? No, ¿cuándo termina? Se paga hasta quinto año. Es igual a la pensión alimentaria hasta los 25 años si está estudiando y tiene los requisitos. Es exactamente igual, no se acaba a los 18, sigue hasta los 25 si el beneficiario de la pensión alimentaria cumple con los requisitos para seguirla persiguiendo. Claro, que es estudiar para profesión, oficio, carga académica y buenos resultados. Y buenas notas, sí. Ok, vamos a ver, dice... es que no se imagina la cantidad de consultas que hay a esta hora. Jos Mazarri dice, cuando la criatura se la lleva a la madre a otro país, como Nicaragua o Estados Unidos, se sigue pagando la pensión si es menor de edad, es una menor de 12 años. Sí, se sigue pagando pensión si ellos no han accionado para pedir el archivo del expediente o si la otra parte no ha accionado para pedir la prueba que se está necesitando la pensión. Si salieron, don Ovidio, si salieron ilegalmente, o sea, es decir, si el progenitor no dio el permiso de salida, el acreedor de la pensión no dio el permiso de salida del país, igual el obligado a la pensión. Sí. El obligado, sí, el acreedor es el que recibe la pensión, sí, el obligado. El obligado, sí, tiene que seguirse pagando mientras no se pruebe lo contrario, cambio de circunstancias. Aunque hayan salido sin que yo autorice. Aunque hayan salido, sí. Ahora, si salieron del país, no tienen a nadie que accione, pues simplemente no se paga la pensión y no pasa nada. El problema, nadie va a ir a ponerle la premio. Porque nadie está accionando, pero en el momento que accione, pues ahí viene el problema. Vamos a ver, ya respondí un par... vamos a ver. Ya respondimos Carlos Jiménez que nos preguntaba, ya respondimos eso.
Juan José Badilla, en ocasiones hay oportunidad laboral de viajar a un congreso o seminario por 2 o 3 días y siendo asalariado hay que depositar necesariamente los 14 meses de pensión, o existe alguna otra forma debido a la restricción de salida del país por pensión alimentaria. Sí, vea, hay lo que se deposita son 12 meses de pensión, un año, más el aguinaldo, más los gastos de entrada a clases. Sí hay formas de hacerlo. Una forma es que la otra parte vaya y autorice a que él salga sin necesidad de depositar la pensión alimentaria, que no siempre es fácil, ¿verdad? Normalmente eso cuesta mucho hacerlo, pero hay casos en que se hace, es común, también es común, no es que no se da. Y existe también una posibilidad de comprar un seguro, que cubra en el caso de que usted no venga, o también poner una garantía, alguna propiedad en el juzgado, como garantía de que usted va a volver y que no va a dejar de pagar la pensión alimentaria. Qué complicado. Sí, es complicado. Y 14 meses, eso me parece muchísimo, ¿verdad? Eso me parece muchísimo. Dice Rafael Madrigal que su hijo paga pensión de un hijo del primer matrimonio y quiere hacer un examen de ADN para él y el muchachito, y la abogada ha tardado mucho. ¿Qué se puede hacer para agilizar el examen? Bueno, no sé si la abogada ha tardado mucho, es que no ha interpuesto el proceso, probablemente, porque una vez que se interpone el proceso, ya las partes están sujetas a los plazos del juzgado y a las agendas del juzgado y de la medicatura forense, que es la que hace el examen de ADN. ¿Y son rápidos? Más o menos, tardan algunos meses en hacerlo y en mandar el resultado. Eso no es ni de un día para otro ni de un mes. Oscar Durán dice: siempre he cumplido mis obligaciones, primero en forma voluntaria, luego me plantearon la demanda y deseo seguir colaborando. Sin embargo, pregunto, ¿un hijo con una beca en el extranjero eroga o elimina la obligación de pagar pensión alimentaria? Habría que analizar el caso específico, ¿verdad? En principio, si usted comprueba que la beca le paga todos los gastos a él, podría intentar la exclusión de la pensión alimentaria. Arcelio Hernández dice: ¿es bueno ofrecer pruebas apenas lo citan a uno para la audiencia previa? Para que si no hay acuerdo usted de una vez pueda aprobar los ingresos. Sí, vea, lo que pasa con la audiencia previa, normalmente cuando ya usted va a la audiencia previa, ya el demandado fue y vio el expediente, ya tiene la copia del expediente, y en casi todos los juzgados, excepto en uno que fue un día de estos que tuve que echarme un pleito con la jueza, ahí mismo le fijan la pensión provisional y le dictan el auto de traslado de la demanda, ¿verdad? Sí es aconsejable llevar algo de prueba, no es una prueba formal porque no se ha contestado la demanda, ni siquiera se la han notificado, pero por lo menos para que la jueza o el juez vea que existe prueba y que lo que se está diciendo, que es lo que se pretende probar en esta pregunta específica de don Arcelio, no son los recursos que se dice en la demanda. O sea, pueden influir en algo en el juez porque ahí mismo va a fijar la pensión provisional normalmente. La prueba que usted lleve se la puede mostrar al juez, repito, no es un aporte de prueba ordinario como se hace con la contestación de la demanda, pero algo puede ayudar. Pablo Camacho dice: tengo un amigo que su mujer le fue infiel y él se tuvo que ir de su casa. Él gana 600,000, ella le puso una demanda de 500,000 de pensión que posteriormente se la rebajaron a 350,000. Ella es profesional y no trabaja, él tiene que pagar un lugar donde vivir y no le alcanza. Él puede solicitar al juez que ella trabaje para ayudar con las cargas de sus 4 hijos. Vea, lo que tiene que hacer aquí, el tema es diferente. Ya esto es un asunto de familia, no es un asunto de pensión alimentaria exclusivamente. Lo que tiene que hacer es interponer el divorcio, invocar la causal de adulterio, probarla y pedir en el juicio de divorcio que declaren que la señora, por ser el cónyuge culpable, no tiene derecho a percibir pensión alimentaria. Ok, pero para sus hijos, digamos... para los hijos no. Ahí sí no puede hacer nada. Ahí sí no puede hacer nada, aunque se divorcie 100 veces. Los hijos seguirán recibiendo pensión alimentaria siempre y cuando tengan derecho a ello. Frank pregunta si hay premio corporal para alguien que no pague el bono escolar, ¿sí o no? Sí, hay premio para cualquiera, para que no pague el aguinaldo, no pague el bono escolar o no pague el monto ordinario de pensión alimentaria. Javier Amariz dice: Randall, si el niño no está estudiando, solo tiene un año, ¿se debe pagar el salario escolar? Creo que... No debe pagarse porque tiene que estar estudiando y tiene que tener la edad respectiva que ya indicamos que eran 5 años, y ahora me parece que este año se está aceptando 4 años porque el Ministerio de Educación cambió ahí los años para ingresar, la edad para ingresar. Carlos pregunta: ¿cómo se calcula el salario escolar? El salario escolar lo calcula el juez de acuerdo a su saber y entender, y la recomendación que hicieron dentro del Poder Judicial a todos los jueces de pensiones alimentarias es que lo fijaran de la misma forma que fijan el aguinaldo.
Entonces, normalmente, si la pensión alimentaria no es muy alta, ¿verdad? Ese parámetro es muy alto, es muy subjetivo, pero la fijan normalmente igual que la pensión, pero si son muy altas, una pensión de 5 millones evidentemente no va a ocupar eso para ingresar al estudio. Entonces el juez, de acuerdo a su saber y entender y las pruebas que haya en el expediente, pues fija un monto que él considere pertinente. Un oyente dice: mi hijo es especial, estudia pero va a su ritmo y este año cumple 18. Él necesita terapias especiales, pero el progenitor nunca me ha ayudado, solo paga pensión. ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, tiene que pagar el salario escolar igual. Sí, tiene que pagarlo si está estudiando, tendría que probar él si en el momento de fijar la pensión alimentaria todas esas terapias que está recibiendo ahora no las recibía el chiquito, si es un cambio de circunstancias y pedir un aumento por cambio de circunstancias, o si hace algún gasto extraordinario, también existe la posibilidad de pedir el pago de un gasto extraordinario a la parte obligada. Dice, vamos a ver, de 2 cortes comerciales, voy a ver en Twitter si hay más preguntas porque hay un montón en Facebook y no quiero abandonar a mis amigos tuiteros. Dice, vamos a ver, está entrando en este instante, está actualizando. Dice Edgar: yo pienso que se debería hacer una fórmula en la cual se calcule de manera igual todas las pensiones, donde se utilice por ejemplo el costo de la vida. Dice: la pensión es equitativa, o sea, un hombre le ponen 300,000, quiere decir que la mujer deba pagar 300,000 supuestamente. O sea, ese niño de 3 años usa 600,000 colones al mes. No es equitativa por lo que explicaba el abogado del gasto en especie, que es el progenitor que se deja al hijo. ¿Verdad? Sí, eso se utiliza mucho, se ve mucho en las resoluciones, en las sentencias, se toma en cuenta que la parte que tiene el chiquito está aportando trabajo, salario en especie, entonces que el principal obligado es la persona que no vive con el menor, que puede ser el padre o la madre. Dice Edgar: suave, ¿cómo es eso? El salario escolar no se le debe pagar a menores de 4 años. Si el niño va a la guardería o algo así. En principio no, pero sí he visto procesos en donde se aprueba un monto X, que normalmente no es igual a la pensión, cuando hay gastos probados, por ejemplo, que la madre trabaja, que no solamente es que está en la guardería por necesidad, ¿verdad? Aunque ese rubro pues también es analizado a la hora de fijar la pensión alimentaria ordinaria. Si no le dan el salario escolar, lo que tiene que hacer es probar que hay un gasto nuevo, ¿verdad? Y pedir un aumento de la pensión. Carlos Ruiz dice: es un deber depositar el salario escolar. Es que si él hace... bueno, sí, ya está, la pregunta estaba superada. Sí, aunque no lo reciba, Carlos, hay que depositarlo. Dice 74, ¿se acuerda del caso de la muchacha que había reconocido a un señor y que tenía 17 años hoy? Dice: entonces tiene que seguir pagando la pensión si la muchacha solo se inscribe en cursitos para recibir la jugosa pensión. Mientras sea menor de edad, sí. Aunque tenga un bebé. Mientras sea menor de edad. Dice Andrés: viéndola por encima, la ley de pensiones alimentarias es como muy punitiva. Sí, claro que sí lo es, por supuesto que sí lo es, y todas las interpretaciones son siempre, normalmente, por no decir siempre, en favor de la parte que acciona, ¿verdad? Y que se supone que es la parte más débil. No siempre es así, pero eso es lo que sé. Eduardo Robert dice que ¿cómo lo puede contactar? Nosotros tenemos oficina aquí en Curridabat, contigua al Colegio de Ingenieros. El bufete nuestro es el bufete Pacheco y Pacheco. Y en Curridabat tenemos el teléfono 2280-2267. 2280-2267. Y tenemos oficinas también, bufete en Turrialba para la gente de Turrialba. Y el teléfono en Turrialba es 2556-2891. Agustín dice: ¿existe alguna legislación para las madres que tienen la pensión como negocito para gastar más de lo que el hijo requiere? ¿Existen algunas regulaciones? Sí, legislación para las madres que tienen la pensión como negocito, dice. Mire, eso pues se da mucho, ¿verdad? Las regulaciones son las mismas de la pensión alimentaria. Usted tendría que probar que la persona beneficiaria de la pensión alimentaria no ocupa el dinero que usted le está dando, o por lo menos en la proporción que se lo está dando, o probar que se está gastando en otra cosa para pedir un rebajo. Son las mismas regulaciones de pensión alimentaria. Hay que probar necesidad por una parte y capacidad económica por la otra, ¿verdad? Hay un caso muy interesante que tuve yo. Yo creo que aquí el juez se inventó el proceso, pero bueno, en primera instancia lo que presentaron fue un proceso de rebajo de pensión alimentaria.
Y en el contenido del incidente dijeron, no, en realidad lo que queremos no es un rebajo, es que le paguen, por ejemplo, de los 100 pesos que le doy de pensión, 20 a ella y el resto yo lo compro y se lo doy al niño. Ese es un proceso, desde mi punto de vista, que no existe, ¿verdad? O hay rebajo o no hay rebajo, o hay exclusión. En primera instancia, el juez declaró que era un proceso que no existía, y en segunda instancia, el juez de familia dijo que él estaba obligado a la conciencia solamente, que podría en materia de familia declarar prácticamente cualquier cosa, y dijo que sí era procedente y declaró con lugar, y entonces de los 100 colones, la mamá tome 20 y yo le compro todo lo demás. Eso en la práctica no es muy conveniente, sobre todo para la parte que tiene al niño. Muchas veces se negocia cuando hay acuerdos entre las partes, que yo le compro toda la comida y la leche y todo eso, y al final cuesta mucho regular eso. Lo aconsejable es que sea un monto en dinero y para que no haya problemas posteriores. Tucán dice, lo que me queda claro con las pensiones es que todo es muy subjetivo. ¿Cierto? Sí. Es ciertísimo, es absolutamente subjetivo, y no solo subjetivo, yo diría que hay prejuicios en esos procesos. Se dan muchas injusticias para los dos lados, no solamente para la parte obligada, pero lo normal es que la injusticia sea para la parte obligada, ¿verdad? Sin embargo, pues hay para las dos partes, y hay prejuicios que no se han superado en nuestro sistema judicial, que es cierto, es absolutamente cierto. Una pregunta más antes de ir a la pausa, que por cierto, Marvin, normalmente tenemos 2 pausas comerciales, pero esta es una cantidad enorme, podemos hacer una sola. Una persona que se reserva el nombre dice, soy una madre, tengo un hijo con dificultades para trabajar y el papá quiere quitarle la pensión, él ya no estudia y tiene 24 años. La discapacidad es una escoliosis y tiene una cirugía en la columna. Bueno, si existe una incapacidad permanente, pues habrá que ayudar económicamente al hijo toda la vida, ¿verdad? Esa es una limitación. Si él no puede trabajar, y existen dictámenes médicos en ese sentido, que tiene una incapacidad permanente que le impide trabajar o defenderse por sí mismo, pues la obligación será toda la vida para los padres. De los dos. De lo obligado, sí. Estamos con don Ovidio Pacheco, abogado, hablando sobre pensiones alimentarias, respondiendo a sus consultas, que créanme, son muchísimas las que han entrado hoy a través del Facebook Live de Noticias Monumental y también a través de @monumentalcr en Twitter. Dice, vamos a ver... Alfaro Chévez dice, buenas tardes, respecto a las notas, ¿qué margen de notas se debe llevar el beneficiario para mantener o perder la pensión? Es decir, ¿cuál es un buen rendimiento? Sí, la norma lo que dice es buen rendimiento solamente. Lo que ha interpretado la sala es que apruebe las materias, es lo que ha interpretado la sala. Siempre y cuando las apruebe, pues es un buen rendimiento. Arcelo Hernández dice, a mí me funciona bien con mis clientes que aporten prueba apenas sepan que hay una audiencia previa. Usualmente no es el mismo juez el que va a fijar la provisional si no hay acuerdo. Sí, pues puede ser el mismo juez o puede que no sea el mismo juez, dependiendo del juzgado donde toque, sí. Y sí es importante, sí es cierto que eso funciona, porque aun y cuando no es una prueba formal que se presenta como cuando se contesta la demanda, que es el momento procesal oportuno, pues el juez es una persona como todos nosotros, y cualquier prueba pues puede hacerlo cambiar de opinión a la hora de fijar la pensión provisional si no se llega a un acuerdo. O también en el momento de fijar un acuerdo para ayudar a que el acuerdo sea justo. Ricardo Taylor dice, necesitamos el nuevo Código Procesal de Familia. Hay que preguntarle a las y los diputados dónde está. Aquí se establece en ambos padres están obligados a la manutención de sus hijos. Pues sí, es importante que se apruebe, eso está en la corriente legislativa y claro que sí, don Ricardo. Es importante, ojalá que la gente que tenga acceso a la Asamblea Legislativa pues haga el lobby que puede hacerse para que algún día se haga una realidad. Entonces, todo eso es bueno, es mejora de la legislación en esta materia, claro que sí. Jeffrey Muñoz dice, ¿un juez puede definir los porcentajes de una pensión si la madre o padre gana menos o más? Ambos trabajan y si lo que ganan los padres y los niños están en privada, tienen carro, pagan alquiler, pero los salarios no dan para una vida así, ¿qué se puede hacer? Sí, pues hay que probarlo. Acuérdese de aquello del estilo de vida acostumbrado que mencionamos hace un momento. Eso es tomado muy en cuenta por los tribunales a la hora de fijar una pensión alimentaria, pero la obligación
del juez es oír la prueba y llegar a la verdad real de los hechos con vista de la prueba que aporten las partes al expediente. Y entonces la persona que está siendo afectada pues tiene que aportar prueba y probar exactamente lo que está diciendo. Yo no puedo pagar esa escuela, en algún momento la pude pagar, ahora no. Antes tenía un empleo que ganaba 100 colones y ahora gano 50, y la situación económica ha cambiado. Dice Sandra Solís, ¿cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer el trámite para quitar la pensión alimentaria a los 18 años si no estudia o trabaja? Segura que usted nos decía que automáticamente hay que seguirla pagando. ¿Cuánto tiempo antes hay que...? Hasta el día que cumple 18 años, al día siguiente, usted puede presentar el proceso para excluir al beneficiario de la pensión alimentaria si no cumple con los requisitos. Dice, ¿cómo debo preguntar o cómo se llama el trámite para cuando el beneficiario ya es mayor de edad y yo no sé qué notas tiene el beneficiario porque no vivo en la misma ciudad? Y si debo hacer el trámite en mi ciudad o en la que vive la persona beneficiaria donde se tramitó. Déjeme nada más barajar la pregunta para nuestros oyentes. Por ejemplo, el beneficiario vive en Limón y esa persona vive en San José. Entonces pregunta, si yo vivo en San José, ¿cómo hago esa gestión? Y la tengo que hacer en mi juzgado de familia, en San José o en el de Limón. El que escoge la jurisdicción del juzgado en donde se va a llevar a cabo la pensión alimentaria es el actor, el beneficiario. Si el beneficiario vive en Limón y el demandado vive en San José, el beneficiario puede escoger si la pone en Limón o San José, pero al revés no. Al revés no, él tendría que ir a accionar en el juzgado en donde está interpuesto el proceso de pensión alimentaria. Cristina, si el hijo de 19 años se junta o vive en unión libre, ¿hay que seguir pagando la pensión? Pierde el derecho si vive en unión de hecho con alguna persona o si se casa. Pierde el derecho automáticamente. Automáticamente no, hay que accionar. Hay que accionar. Hay que accionar, todo tiene que ser accionado. Dice Rodney Schneider, perdón, ¿en qué artículo se puede uno basar para apelar el pago del bono escolar si el adolescente no está en el colegio? Para apelar... O sea, para ir a decir, no lo voy a pagar porque... Bueno, normalmente es suficiente ir al colegio donde estaba matriculado y probar que no está matriculado con una certificación. La presenta al juzgado y normalmente el juzgado lo hace sin más trámite. Si no, tendría que pedir una modificación de pensión, pero normalmente es suficiente comprobar que no está estudiando para no pagar el salario escolar o los gastos de entrada a clase, nada más, ¿verdad? El resto se sigue pagando igual. Carlos Vargas dice... Si es menor de edad. Ok, Carlos Vargas dice, una pregunta, ¿qué pasa si el progenitor del niño es irresponsable, no quiere hacerse cargo de la pensión y la mamá del niño ya se cansó de firmarle cada mes lo mismo? El niño tiene 11 años y él, el chiquito, quiere quitarse el apellido del padre y la madre está de acuerdo. ¿Se puede hacer? Pues es difícil, eso también es un tema de familia, no es un tema de pensión alimentaria. La pensión, acuérdese que es irrenunciable, ¿verdad? Cuando, por supuesto, aún más cuando son menores de edad. Y el tema de quitarse el apellido pues es ya más complicado, ¿verdad? Ya es más complicado. Pues sí podría eventualmente hacerse, habría que ya estudiar el caso más a fondo para buscar la solución, pero el tema de la pensión alimentaria es irrenunciable. Usted lo que podría hacer es ir a pedir el archivo del expediente, pero va a estar siempre el derecho vivo para el momento en que quiera volverse a activar el expediente. Aníbal Espíndola dice, mi ex esposa gana el triple que yo, mi salario es el base, y me cobra 150,000, y por más que voy a presentar papeles para que me rebajen la pensión, me lo niegan. ¿Por qué? Eso es normal porque probablemente, esto ya lo estoy suponiendo yo, el acuerdo de pensión alimentaria se dio seguramente en un divorcio o en un acuerdo mutuo por las partes, entonces cuesta mucho bajar la pensión. Sí se puede dar, pues depende de la prueba que se aporte, pero no es tan fácil. Ciani Herrera dice, ¿qué pasa si el salario escolar el papá se lo empezó a dar a mi hija hasta los 10 años? Ya que él decía que no lo recibía y ella desconocía que sí lo tenía que cancelar aún así. Los años anteriores de escuela y si no se los dio, ¿se puede recuperar? Difícil, pero existe la posibilidad de cobrar pensiones atrasadas, pero en el momento que se inicia el proceso. Si ella tenía un proceso de pensión alimentaria en el juzgado y nunca pidió la aprobación o la fijación del salario escolar o gastos de entrada a clases, o lo tenía y no accionó a tiempo para mantener ese derecho, los pierde. Alexandra Hidalgo dice, es un comentario, cuando un padre trata por todos los medios de no pagar la pensión por enojo con la madre o por evadir su responsabilidad, el daño más grave se le hace a sus propios hijos, indudablemente. Eso es indudable, los que más sufren, no solamente en una pensión alimentaria, en un divorcio, en una separación, son los hijos. Y muchas veces no se toma en cuenta
no se toma en cuenta eso por las partes y accionan solamente por venganza, principalmente por venganza, sin darse cuenta que el daño emocional que los hijos sufren por eso, porque los ponen en medio y los usan como escudo o como arma también, es un daño incalculable. Vamos a ver, Denis Calderón está pidiendo el número de teléfono de nuevo, sí, 2280-2267, ese es el número del bufete Pacheco y Pacheco en Curridabat, 2280-2267, también Don Ovidio tiene oficina en Turrialba. Katia Zúñiga dice, ¿cómo saber si la madre cubre los gastos del niño o se los come en fiestas? Es cuestión de prueba, eso es cuestión de prueba, hay que probar las necesidades del niño, si la pensión las cubre o no las cubre, o si es más bien una pensión más alta que no la necesita, es cuestión de prueba. Es una ley muy injusta, dice Valentina Well, que un amigo inclusive dice ella tuvo que salir del país porque casi vivía en la miseria. Pasa mucho eso, que yo he visto empresas de 60 años de existir en este país que se han arruinado porque tenía que pagar una pensión alimentaria de 8 millones de colones al mes. Todo lo que decía en la parte obligada, pues nadie se la creyó hasta que terminó arruinado, tuvo que cerrar la empresa, lo embargó la caja por 20 y pico de millones, debía 6 meses de alquiler de un local, lo tuvo que cerrar y devolver, y empleados que no se les podía pagar el salario. Eso pasa muchísimo, no es la primera vez que pasa, precisamente porque en los tribunales de justicia existen prejuicios. La ley tiene una redacción que usted podría dictar una sentencia justa, pero no siempre se da. No, usted tiene fans, porque dice doña Cristina Otaro, la saludo, licenciado, estamos muy orgullosos de usted, y dice Judith Solano, un abrazote a mi compañero y amigo del cole, el licenciado Ovidio Pacheco, desde California. Muchas gracias. Saludos. Nos invitan a California un día de estos para ir. Carlos Pérez dice, pregunta, ¿cuánto es el monto del salario escolar que se puede dar? Lo había dicho, lo fija el juez. Sí, eso don Carlos Pérez, eso lo fija el juez. Eso lo fija el juez de acuerdo a su saber entender y la prueba que está en el expediente. Normalmente tiene que aportarse en el expediente cuáles son los gastos, cuánto es la matrícula, cuántas son las mensualidades, cuántos son los implementos para ingresar, los uniformes, los zapatos, y con estos últimos se fija un salario escolar dependiendo de la interpretación que haga el juez y lo que él considere justo. Si nos están escuchando fuera del país, les agradezco si nos hacen también reporte de sintonía y de dónde nos están escuchando. Un día estos nos están escuchando desde Tailandia en la tarde, me hizo gracia porque es un lugar que uno no tiene mentalmente puesto cuando hace el programa. Y Rafael Ángel Guillén dice, le saludo desde Guanacaste. Don Rafa, saludos, un abrazo, Rafa. Vamos a ver, dice José Pablo Tijerino, ¿un juez puede ser sancionado por una decisión que se pueda probar que es arbitraria? Pues sí, claro que sí, puede ser sancionado. Proceso disciplinario. Existen procesos administrativos disciplinarios dentro del Poder Judicial donde usted puede alegar cuál es el problema que usted ha detectado y se hará una investigación. Por supuesto que están sujetos a un régimen disciplinario como todos los funcionarios públicos. Dice Denis, a mí la jueza no quiso recibirme lo que llevaba. Y la mamá de mi hijo iba con una abogada y yo no iba con ninguno. Aún así me fijaron el monto. ¿Eso se puede? Mire, no debería ser. Eso no debería ser, pero pasa mucho. Hay que recordar que existe un momento procesal para aportar la prueba, que es con la contestación de la demanda o con la interposición del proceso, y después solamente existe otra posibilidad que se llama prueba para mejor proveer o mejor resolver, y esa última modalidad de prueba el juez puede determinar de acuerdo a su real saber y entender si la acepta o no la acepta. Es una desventaja que no vaya con un abogado a la audiencia, no debería ser así, pero se da muchísimo. Muchos clientes míos me han dicho, mire, en la ocasión anterior que yo presenté el rebajo de pensión alimentaria fui solo y en la audiencia no me dejó ni hablar el juez. Pasa, ¿verdad? No debería ser, pero pasa. Y ahí es donde pueden inclusive accionar en contra del juez en un proceso administrativo, decir, mire, no me dejó hablar, ojalá que esté grabado todo, que ahora la modalidad es que se graba casi todo en las audiencias, y pues si prueba eso, hay una violación al debido proceso y al derecho de defensa. Oscar Rojas dice, si se prueba que estaba dando la pensión cuando el hijo estaba trabajando y podía mantenerse a sí mismo, ¿se puede cobrar en retroactivo? No,
no se puede cobrar un retroactivo. El beneficiario de la pensión alimentaria no tiene obligación de devolver las pensiones que ya percibió, y eso viene por una ratificación de un convenio internacional que tiene el país, que impide eso. La ley decía que se podía cobrar, pero bueno, habría que discutirlo. Inclusive hay un recurso de inconstitucionalidad presentado con el artículo respectivo, que la ley dice que se puede cobrar la devolución de esos dineros cuando no tenía, en el caso de pensión provisional, sí, cuando en la sentencia se declara que no tenía derecho, y lo presentaron porque va en contra de esa convención. Vamos a ver qué resulta. No lo han resuelto, fue en un caso mío, por cierto, un caso que yo llevé. Hay que ver qué resulta de ese recurso. Gretel Mejía dice: saludos desde Florida al licenciado y un fuerte abrazo. Muchas gracias, doña Gretel. Igualmente, un fuerte abrazo allá a la familia. Un amigo oyente dice: ¿cómo hago yo para que el juzgado me dé respuesta alguna? Hace más de 9 meses puse la pensión y el susodicho desapareció por completo, mucho más porque hace 2 años yo me junté con otro, quien ha visto por mis hijos hasta el día de hoy. ¿Qué puedo hacer? Yo nunca se los negué, él los abandonó física y económicamente. Bueno, habría que ver qué es lo que pasa, porque puede ser que ni siquiera lo hayan notificado, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacerse en un proceso es notificar a la otra parte, la parte demandada. Si la parte no ha sido notificada, pues no va a tener ninguna obligación. Primero hay que notificarlo. Si ya está notificado y es que el proceso no camina, pues hay que accionar, hay que presentar los recursos respectivos que existen dentro del proceso judicial para que eso se mueva. Hay inclusive departamentos dentro del Poder Judicial en donde usted puede ir a poner una queja si es que ya se notificó a la otra parte y el proceso no camina. Dice Francisco Carballo: buenas tardes, en el juzgado me indicaron que hasta el 31 de enero se deposita el bono. ¿Cuál es la fecha correcta? No, la correcta es la primera quincena del mes de enero. He visto resoluciones que dicen eso. Si la resolución suya dice eso, pues de ahí usted puede jugársela, pero es la primera quincena del mes de enero. Algunas resoluciones he visto que dicen eso. Si su resolución y su sentencia lo dice, pues no hay problema, porque ahí tiene cómo defenderse. Dice Ricardo Taylor: abrazos a un abogado que lo recomiendo por su ética y profesionalismo. Adelante siempre, necesitamos más abogados en la materia que busquen la equidad. Muchas gracias, don Ricardo Taylor, un abrazo. Carolina Carvajal: ¿cómo se hace para poder sacar a un niño que recibe pensión del país si el padre no quiere firmar? Existe un procedimiento ante un juez de familia, donde se pide el permiso de salida del país. Ahí van a citar a la otra parte, y él tendrá que explicar por qué está negando el permiso. Si no es una razón de peso, el juez puede autorizar la salida. Dice Auxiliadora: muy buen programa, felicidades. Gracias, Auxiliadora. Dice Elisa: hace más de 1 año le puse la pensión al padre de mi hija y este se niega a pagarla. Nunca le he puesto orden de apremio. Tuve un altercado legal y él me quitó la guarda y crianza de la menor. Esto no duró porque me la devolvió voluntariamente y legalmente regresó a mi custodia. ¿Un evento de estos tiene alguna consecuencia si decidiera ponerle a él orden de apremio? Claro, el problema es que si usted tiene que ir todos los meses al juzgado de pensión alimentaria para que conserve su derecho. Si usted no va todos los meses a conservar su derecho, no puede cobrar las pensiones alimentarias que dejó él de pagar, ¿verdad? Entonces tiene que ir todos los meses, ir a conservar su derecho o poner el apremio para que pueda cobrar la pensión alimentaria que se dejó de pagar. Ellas se pueden cobrar en la vía del cobro, por medio de un cobro, ejecutándolo en el mismo juzgado de pensiones alimentarias, embargándole el salario, los bienes que él tenga, igual que cualquier cobro judicial. Axel Sánchez dice: ¿cuánto es la pensión mínima si en ese momento no tengo trabajo? No existe una tabla para pensión mínima o para pensión máxima. Todo es de acuerdo a las posibilidades de quien la otorga y de las necesidades de quien la percibe. Así es. Carlos Pérez dice: yo no tengo pensión establecida, mi pago es voluntario. ¿Cómo calculo el salario escolar? Es voluntario también. Es voluntario, pero sería cuestión de ver, bueno, si es voluntario, lo que le aconsejo, don Carlos, primero que todo es que vaya con sus hijas usted y les compre los útiles y los uniformes. Así no hay dónde perderse, ¿verdad? Porque si usted va a dar un monto, no está seguro si es más o es menos, y si es voluntario, pues yo entendería que hay un acuerdo o voluntad de partes para que las cosas se hagan de la mejor forma sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Yo le recomendaría que vaya y compre los útiles usted con las hijas. Un oyente dice: buenas tardes, soy persona en condición de discapacidad, no tuve hijos con mi ex esposa y ella tiene 30 años. ¿Existe alguna forma de evitar? Vamos a ver. Soy una persona en condición de discapacidad, no tuve hijos con mi ex esposa.
y ella tiene 30 años que vive con ella. No entendí esa parte. ¿Existe alguna forma de evitar que me cobre pensión alimentaria? Pues mi único ingreso es la pensión mínima del IBM. Pues sí, claro, usted tiene que probar que usted tiene una incapacidad permanente. Habría que ver cuál es el porcentaje de esa incapacidad y que usted no está en posibilidad de trabajar ni de generar recursos y que su esposa sí. Y entonces más bien usted podría cobrarle pensión a ella. Alexander Cambronero dice, si mi hija se quedó y tiene que presentar 2 materias de bachillerato y se queda, ¿qué procede? Está por cumplir 18 años. Bueno, mientras no tenga 18 años no pasa nada, sigue recibiendo la pensión alimentaria. Una vez que cumpla los 18 años tiene que tener carga académica suficiente y buen rendimiento, o sea, buenas notas. Si no cumple con esos requisitos le quitan la pensión. José Marín dice, solicité pensión para mi hijo de 8 años, primero no me la aceptaron, apelé la decisión y me la dejaron en 20,000 colones. La madre alegó no tener trabajo, fue en el juzgado de Heredia. Bueno, esos son parte de las injusticias que se dan precisamente en la materia de pensiones alimentarias. No existe un motivo para que le fije una pensión de 20,000 colones a nadie, ¿verdad? Normalmente lo que hacen los jueces es decirle, mire, y la ley lo dice expresamente, no es motivo el alegato de no tener trabajo para dejar de pagar la pensión alimentaria, así lo dice la ley. Entonces, tienen que ir a buscar trabajo. Y aunque no tenga salario, le pueden fijar un monto. 20,000 colones me parece que no es razonable, no es proporcional, no es acorde con la necesidad de un chiquito, nunca, jamás. Me parece incorrecta esa resolución. Tiene que accionar dentro del proceso para ver si la sube. Porque no, la ley expresamente dice, no es excusa de la parte obligada a decir que no tiene trabajo. Es más, he visto muchas sentencias en donde inclusive la parte tiene un trabajo donde gana muy poco y lo mandan a buscar el segundo trabajo. Good Chris dice, solo los hombres tienen problemas, hay tipos que no pagan nada, les dan régimen de visitas y también lo incumplen. A mí me dijeron en el juzgado que siguiera al padre de mi hija para ver dónde vivía, a ver si acaso lo notificaban, qué falta sería. Claro. Si me mata mientras lo sigo, ¿qué? El irresponsable feliz de la vida y uno pagando todo. Claro, por supuesto que existe eso, usted tiene toda la razón, existen hombres irresponsables, para eso se creó la pensión alimentaria, para eso existe el proceso de pensión alimentaria. Por eso es la única deuda en este país que tiene apremio corporal, que tiene pena... que lo puede meter a usted a prisión, inclusive en un proceso penal, por ejemplo, mire, usted tiene un montón de garantías para pelear y para evitar que lo metan a la cárcel. En un proceso de pensiones es simplemente no pagar y usted va directo para la cárcel. Y toda la policía la tiene usted a su favor. Usted nada más lleva una orden que le da al juzgado y a cualquier policía que esté en la calle va y apresa al obligado alimentario. Por supuesto, usted tiene muchas armas para pelear, tiene el apremio corporal y tiene el proceso de pensión alimentaria, tiene los embargos para embargarle los bienes que él tenga o el salario, y si es un padre irresponsable tendrá que pagar pensión alimentaria y en última instancia pues tendrá que meterlo a la cárcel. Luis Fernando Miranda dice, ¿puede una mujer beneficiaria de la pensión perder la pensión? ¿Cuáles serían las causas? Sí, claro que sí. Cuando deje de necesitarla, por una parte, cuando se case, ¿verdad? Vamos a ver. Si se casan en segundas nupcias. Si se casa, sí, no tiene... ¿Y si no se casa y es unión de hecho? Igual, cuando es unión de hecho es exactamente igual. Dice, bueno, vean, no existirá obligación de proporcionar alimentos cuando el deudor, o sea, cuando la persona que lo pague no pueda suministrarlo sin desatender sus necesidades alimentarias y sin faltar a una misma obligación de pensión alimentaria para con alguien más. Por ejemplo, que tenga otro hijo, que tenga pensión alimentaria con sus padres o ese tipo de cosas. Cuando quien la recibe deje de necesitarlos. Pues hay que probar que ya no necesita la pensión alimentaria, aunque un día de estos, pues en un juicio, me rechazaron inclusive en la primera y segunda instancia un incidente de exclusión en donde se fijó una pensión alimentaria hace muchos años. Resulta que la parte beneficiaria, que era la persona que estaba casada con mi cliente, en esa época no trabajaba, no tenía título, ahora tiene título, ahora trabaja, mi cliente no tiene trabajo, ha tenido varios trabajos en los últimos 5 años y con montos muy bajos que ni siquiera son suficientes para pagar la pensión provisional. La otra parte tiene un trabajo donde evidentemente no necesita pensión y el juez aún así no la quitó. Entonces, en materia legal no es suficiente tener la razón, tienen que dársela. Y muchas veces no se la dan aunque usted no la tenga. Entonces lo que hay que hacer es insistir, seguir poniendo procesos y pues continuar. La otra causa para que no deje de existir la obligación alimentaria es en el caso de la injuria, las faltas o daños graves del alimentario contra el alimentante, excepto entre padres e hijos.
cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario malicioso del hogar, o se compruebe que comete o cometió adulterio, que era una pregunta que nos hicieron anteriormente, y el caso de la mayoría de edad, que ya lo hemos comentado mucho, entre excónyuges, cuando el beneficiario contraga nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho. Ahí está la contestación a la pregunta que usted me hacía. O cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con ellos. Esa también fue otra pregunta que nos hicieron, que el papá le estaba cobrando pensión y nunca le había ayudado. Y hay que declarar que el hombre nunca le ayudó en un proceso legal y probar que él es indigno para recibir pensión alimentaria. Indigno, me hace gracia ese término en este siglo. Gustavo González, desde que mi hija nació siempre pagué salario escolar por una mala asesoría. ¿Puedo solicitar la devolución de los dineros? No se los van a devolver, muy difícil. Déjeme ver las preguntas también que entraron vía mensaje de Facebook. Tal vez podría intentar ahí que esos montos se los apliquen a futuro, una cosa así, a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente es un pago ilegítimo. Es más, el juzgado nunca debió girar esa plata debería estar depositada en el juzgado. El juzgado no debió girar esa plata si no existía una autorización de salario escolar. Y entonces hay que primero ir al juzgado a ver si esa plata no está ahí. A lo mejor está depositada en el juzgado, porque en principio nunca debió haberla girado. Dice un oyente: buenas tardes, mi papá me puso la pensión a mí porque mi mamá se la puso a él. Y mi papá gana más que yo. Es pensionado de Hacienda. ¿Cómo lo ve? ¿Qué puedo hacer? A ver, léamela otra vez. No se preocupe. Mi papá me puso la pensión a mí. Ajá. Porque mi mamá se la puso a él. Ajá. Y mi papá gana más que yo. Sí, bueno, habría que ver, la legitimación la tiene el padre para ponerle pensión al hijo. Existe legitimación, que es uno de los presupuestos que hay que determinar a la hora de analizar un proceso de esos. Hay legitimación. Ahora, ¿existe necesidad de recibir pensión? Él tendría que probar que el papá gana más, que no tiene necesidad de recibir pensión alimentaria para tener un resultado favorable en el juicio, pero sí tiene que accionar o defenderse dentro del proceso de pensión donde se lo pusieron, porque me parece que si no hay necesidad, que es lo que interpreto, gana más que él y la pensión de la mamá no es significativa dentro del salario del padre, no tendría derecho. Ojo esta, a una persona le pueden poner pensión el papá si en toda la vida él quedó mal a uno con el pago de la pensión para él y sus 4 hermanos. Es lo que estábamos leyendo en el artículo 173, en el último inciso, el inciso 6 del Código de Familia, dice que excepto cuando si la parte era obligada y no cumplió en el momento que era obligado, pierde el derecho a la pensión. Don Ovidio, pero vea qué elemento interesante le incluye. Además, los hijos que él tiene por fuera del matrimonio, ¿le puede poner pensión a los hermanos que sí son dentro del matrimonio? Ahí sí, si el papá no puede pagar, podría accionar contra los hermanos. Vamos a ver. Soy madre de 2 niños hace 9 meses. Soy madre de 2 niños. Hace 9 meses hice las vueltas. Al día de hoy no sé nada, no tengo noticias del susodicho y yo tengo una nueva pareja. Él mantiene a mis hijos y les da el amor que ellos merecen, pero el padre nunca apareció. A mí en el juzgado no me dan respuesta alguna. ¿Será la misma pregunta que nos habían hecho por otra vía? Creo que sí. Que yo guarde la identidad igual. Pero probablemente es la misma pregunta que nos habían ya hemos contestado. Sí. Dice otro amigo: si yo en lugar de ir al banco le hago una transferencia de cuenta a cuenta, ¿queda registrado el pago en el juzgado? Bueno, vea, los juzgados automáticamente, cada vez que se interpone un proceso de pensión alimentaria, abren una cuenta en el Banco de Costa Rica. El número de la cuenta es el mismo número del expediente. Usted, en principio, tiene que depositar ahí. Existen posibilidades en que usted le deposite al beneficiario de la pensión alimentaria en una cuenta personal. Normalmente, si usted aporta los recibos al juzgado probando que pagó la pensión en la fecha y en el monto que era en la cuenta personal de la persona, y la otra parte pues no se opone, no pasa nada. Bueno, pero en principio es en la cuenta del juzgado. La última pregunta, que es la última que nos da tiempo, quedaron la mitad por fuera. Yo prometo volver a traer a don Ovidio. Ver Guevara dice: consulta, yo pago pensión con base en un divorcio por mutuo acuerdo, en donde la fecha de pago de pensión está establecida a los 28 de cada mes. Yo cumplo con el pago, pero mi ex esposa cita que ella puede cambiar las fechas de pago de manera antojadiza, jamás, obligando a depositar en fechas que no están pactadas. No, nunca. La fecha, en todo proceso de pensión alimentaria, una de las partes importantes o los presupuestos importantes es la fecha de pago.
La fecha de pago en pensión alimentaria es el día que le notifican la demanda, o el día en que, si lo hicieron por mutuo acuerdo, normalmente se tiene que poner una fecha, y si no, a la hora de ejecutar el acuerdo debe ponerse una fecha en el juzgado. La fecha tiene que respetarse. Don Ovidio, muchas gracias por haber venido hoy. Un placer, mucho gusto. Agenda Estamos a la llena, orden. ¿vio?